Bueno, pues aquí estoy delante de la Quinta Avenida con el gimnasio. Acabo de grabar Duna, que es ese desarrollo de allí. Lo acabo de grabar con Guillermo. Hoy es 18 de febrero, 5:23 de la tarde. Acabo de dejar hace un ratito a Adriana aquí en el gimnasio. Y antes de empezar la rutina de cada tarde, pasear por la Quinta, he querido grabar con Guillermo porque son las 6 últimas unidades a la venta, tipo estudio. Y esas unidades encima tienen en este momento un descuento bastante importante, creo que del 10%. Encima estamos en una zona que te lo van a entregar ya prácticamente para que lo puedas disfrutar o lo puedas poner en renta, así que esa opción no la podía dejar sin grabar. Y enfrente tenemos dos edificios también que están para su entrega. Entonces os dejo con el desarrollo que hemos grabado con Guillermo. De ahí nos vamos a Playa de la 38, que he grabado por la mañana junto con Alex. Y os pongo también cómo está la playa, el vuelo de dron. Aquí están los de Canadá seguramente también, esta tarde por aquí disfrutando, qué bueno. Y seguimos aquí en la Quinta, así que hoy empezamos diferente. En la tarde lo primero vemos el desarrollo y nos vamos a la playa. Venga, os pongo la intro y nos vamos a ver Duna. Os voy a grabar un desarrollo y es un poquito inesperado. Estamos aquí enfrente del gimnasio, acabo de dejar a Adriana. El gimnasio lo tenemos aquí, la Quinta Avenida ahí. Fijaros qué bien ubicado estamos. Los que conocéis esta zona pues vais a saber que es buenísima. Playa Mamita la tenemos bajando para abajo, a 5 minutos de aquí andando. Luego me voy a pasear por la Quinta Avenida. Y bueno, pues esta empresa de desarrollo que tenemos aquí tiene ya para entrega casi inmediata, para poder escriturar en 2 meses. Y este desarrollo, que ya lo hemos grabado anteriormente, pues este desarrollo le quedan 6 unidades y tiene una oferta ahora mismo, por eso lo estoy grabando en esas últimas 6 unidades, porque ¿cómo se dice?, el aniversario de la empresa y han querido poner un descuento ya con las últimas unidades. Entonces vamos a conocer con Guillermo, que nos va a acompañar ahora, vamos a conocer las unidades que quedan a la venta, su ubicación, cuántos metros cuadrados, qué tiene el edificio que nos puede entregar aparte de su buena ubicación en amenidades. Guillermo, no te has puesto el micro todavía, ¿no? Muchas gracias por el agua. Sí, ya lo traigo. A lo ver, tengo de esto. lo tienes que poner por fuera para que se te vea. Ok, perdóname. Mira, hay que ponerlo así, así como lo tengo yo. Y con esto para arriba, porque si no el micro no se oye bien. Así, perfecto. Ahora está muy bien, lo que pasa es que lo veo apagado. No sé el motivo por el que ahora está entendido. Ok. Sí. Bueno, pues estamos aquí, se llama Dune. Duna. Estamos aquí en Duna, sobre la calle 24, pegado sobre Avenida 10 con Quinta. Este desarrollo ya está entrega inmediata. Para escriturar estamos a mediados de marzo. Muy bien, entonces nos quedan solamente 6 unidades. Yo no vine a hacer este desarrollo, no había nada hecho todavía. Tiraron abajo otro edificio. Sí, eran dos propiedades. Nosotros compramos el terreno y de ahí desarrollamos este gran desarrollo para ustedes. Mira, este hombre está saliendo de lo que es el aparcamiento. Pues tiene un buen aparcamiento, fijaros qué bajada más buena. ¿Nos dan permiso de bajar? Por supuesto, vamos. Les quiero enseñar la buena bajada que tiene el aparcamiento. Fijaros que es bueno que tengamos aparcamiento en el desarrollo donde vamos a invertir, porque estamos en las mejores ubicaciones. Estamos muy cerca del mar, 300 metros, y estamos al ladito de la Quinta. Imagínate tener tu vehículo por aquí aparcado y que te puedas desplazar directamente a tu departamento. ¿El ascensor ya está en funcionamiento? Sí, ya está. Bueno, ¿ya habéis hecho las primeras entregas? Ya lo hicimos. Bueno, todavía está con la cinta, el ascensor, todavía no le han quitado la cinta. Aquí tenemos excelentes amenidades que la vamos a ir conociendo. Por supuesto, lo que tenemos en el lobby es recepción, un coworking, área de lectura, y en el rooftop tenemos ya lo que es actividades que son gimnasio, jacuzzi, alberca, una zona de hamacas donde puedes relajarte, que también tiene un chapoteador chiquito ahí con agua y puedes relajar también con los... Pues eso lo vamos a ver ahora mismo, que estamos subiendo el ascensor directamente al roof. ¿Por qué motivo? Porque estamos en buena hora de luz, porque en una horita o así va a anochecer y yo quiero que veáis los rayos del sol, las vistas al mar que tenemos ahí, cómo podéis disfrutar de los camastros, de ese gimnasio, de esa piscina.
y de la cercanía al mar que estamos. La cámara muchas veces no representa lo cercano que estamos al mar, es una pena, pero más no puedo hacer. Yo intento que estéis aquí con nosotros como si estuvierais dando una vuelta y que estéis interesados en una propiedad de aquí en Playa del Carmen. Los materiales con los que trabaja esta empresa son excelentes, porque este constructor es de los más antiguos que tenemos en Playa, ¿eh? Es correcto. Nosotros, la industria primero fue Cagua, que Cagua lleva ya desarrollando desde 35 años, y de ahí se hizo E-Casa por parte de la empresa de Cagua, que justamente estamos cumpliendo los 10 años desarrollando lo que es en Mérida, Playa del Carmen y en Tulum. O sea, somos una constructora confiable. No, y aparte de eso, hoy tenemos la gran novedad de que le vamos a hacer un buen descuento si nos contactan, porque estamos en ese momento que la empresa quiere dar un descuento por el aniversario, ¿no? Es correcto. En lo que es en el mes de febrero, podemos dar lo que es el 10% de descuento en todas las unidades, si es en preventa o entrega inmediata. Mira, aquí que acabamos de salir del ascensor, que a mí me gusta enseñar las cosas como son, tal como hemos grabado. Esta es la subida de escaleras, fijaros que el suelo más bueno, un suelo de mármol. Y aquí tenemos el gimnasio, en este momento los baños, bueno, ahí tenemos los baños y para lavarse las manos, y el gimnasio es amplio, se ve que es amplio y muy bien equipado de momento. Le faltaría a lo mejor alguna máquina todavía, pero sí, está con buenas máquinas para el cardio, para pesas. Y estas son las vistas que tenemos para enseñaros otras buenas ubicaciones del desarrollo, porque aquí es en la avenida 10, donde está el Fiesta ahí. Allí tenemos el Chedraui, donde podríais comprar comida, muy fácil, y eso de ahí es el polideportivo. Ahora vamos a ver más cosas desde aquí arriba. Sí, acompáñenos. Puedes hablar, Guillermo, que se te oye perfectamente con el micro. Perfecto, entonces de este lado podemos ver lo que es la zona de las hamacas, donde también podrás relajarte. Oye, me ha sorprendido este roof. ¿Aquí vais a poner unas hamacas colgando o algo? Es correcto. Esto es diferente, esto nunca lo había visto, ¿eh? Y encima tiene vistas al mar y todo ahí. Está increíble. Vamos a conocer la parte donde nos daríamos el bañito, sí, en caso de que tú pues no te quieras desplazar a la playa, vengas de pasear por la quinta, ya he hecho tu comida, estés aquí con tus amigos, los puedes invitar perfectamente. Y aquí también podéis poner a la renta vacacional vuestro departamento. Fijaros qué piscina más bonita y amplia. Y también área de jacuzzi. Las plantas todavía no se han puesto para decorar, todavía no se han terminado de colocar. Van a haber más plantas, aquí una pequeña regadera o ducha, como queráis decir, así, para darte una agüita antes de meterte a la piscina. Y las vistas al mar que tenemos son de las mejores que podemos ver aquí en Playa, ¿eh? Excelentes vistas, grandísimas. Por supuesto, garantía excelente. Y lo mejor de todo, que los edificios de delante son más bajos que este, por lo tanto, no creo que nadie te quite la vista en los próximos años, espero que sea así. Porque si os fijáis, tenemos edificios ya construidos delante nuestro, pero son más bajos. Mira, vamos a ver, este es de la misma empresa, este es otro rooftop, pero como veis es un nivel más abajo. Es el edificio que tenemos al lado, Pura Vida se llama, y este también lo tuvimos a la venta. Excepcional, las vistas. Para enseñaros, esto es el Gran Hyatt, el hotel que está al lado de Playa Mamitas. Por ahí bajamos a Mamitas, ese es el RIF 28. Y allí al fondo se ve Cozumel. Esto es lo que yo quería enseñaros, que tenemos el atardecer que se oculta por esa zona. Desde allí vamos a ver esconderse el sol si queremos. Y luego va a bajar. Entonces ahora era una buena hora para enseñarles este solecito. Por supuesto. Fíjate qué bonito se ve el agua. Oye, está espectacular. Bueno, pues son de 6 departamentos tipo estudio. Se van a entregar totalmente equipados, pero la equipación que entregáis es de calidad, de muy buena calidad. Por supuesto. También lo que damos es un librero de separación en los estudios para que no tengan ese choque visual, que no les gusta tener la cama pegada hacia la cocina. Ah, también habéis buscado ese detalle para que estén a gusto, ¿no es así? Es correcto. Venga, pues vamos a bajar por las escaleras, no importa el ascensor, para que sientan lo que es bajar por las escaleras, porque uno de los departamentos lo tenemos 1 o 2 niveles más abajo. Sí, lo tenemos aquí, que es el 604, literal, a un piso de lo que es esta maravilla del rooftop. Sí, a mí este room me ha encantado, ¿eh? Todavía están los trabajadores poniéndolo en los últimos detalles. Ya sabéis que se entregan los desarrollos, pero luego poco a poco van puliendo los detalles, ¿no? Aquí tenemos jardineras que luego poco a poco irán arreglándose. Aquí hay uno de los departamentos que todavía se le están dando los últimos detalles. Y este que vamos a ver cómo está, ¿mobiliado, equipado y decorado o solamente equipado? Solamente ahorita le están dando lo que es equipado. Ya tenemos los equipos aquí en la habitación.
solamente es una muestra que cómo se ve ya con los muebles y nada más falta colocar lo que es refrigerador y... ¿Sabes por qué no he entrado todavía? ¿Por qué? Porque me has dejado con la boca abierta. Es la primera vez que entro en un departamento y entro por la terraza. Fíjate tú que estamos entrando por la terraza en este departamento. No todos es igual. Este en concreto es así. ¿Por qué? Porque nos da la vista a este patio interior. Entonces tú tienes tu departamento, como estás viendo, así. Son 30 y tantos metros cuadrados. No sé si son 36 este de aquí. Este es de 36.9 metros cuadrados. Casi 37 metros. Entonces estoy en la terraza. El suelo, como veis, es de mármol. La cocina te la entregarán completamente equipada. Solamente faltará algún detalle. No sé si la nevera va a incluir. De hecho, aquí está lo que es el mini refrigerador. Un refrigerador pequeño. Lo que es el microondas también. Un microondas. Y bueno, ya imaginaros cómo lo van a dejar de bonito. Con ese ventilador, el aire acondicionado allí. ¿Este lavamanos va externo al baño? Sí, va a estar externo del baño, que aquí está lo que es el baño. Ok, aquí tenéis el baño y vas a hacer tus necesidades. Y aquí enfrente tendríamos la cama king size. Justo aquí tú pondrías tu cama king size delante de donde tendría la televisión y el closet. ¿Es correcto? Es correcto. Y justo aquí tendría lo que es su librero, la división. Para que quede que privado. no tengan ese choque de la cama con la parrilla eléctrica. Es una pena que no le hayamos pillado este departamento ya terminado para que os hicierais una idea de lo que nos está diciendo Guillermo. Quiere decir que tú cuando entras por tu puerta, la parte de la cama y aquello no va a quedar con esta vista, va a quedar más privado y más bonito, ¿no es así? Es correcto. Muy bien. Vamos a ver otro de los departamentos que hay de muestra. Que, bueno, de muestra no, que están pendientes de venta. Sí. Este es uno de ellos. Vamos a conocer otro. Fijaros cómo es el pasillo. ¿En qué nivel está el otro? Otra vez sería un nivel abajo. Muy sería bien, el pues 502. vamos por la quinta planta. Vamos a bajar andando. Buenas tardes. Y así sentimos como que estáis aquí paseando en el desarrollo. Acordaros de lo cerca que estamos de la Quinta Avenida. Eso es una garantía de éxito. Tanto para que vengas a vacacionar siendo propietario como para que lo pongas en renta y se rente fácilmente por su ubicación. Aquí tenemos diferentes departamentos, como tenemos este, que sería una entrada más normal, ese también. Ahora vamos a conocer cuál es el que está disponible. Ese sería el 502. En total tenemos 6. Luego, en caso de que os interese este desarrollo, Guillermo os pasaría un vídeo del departamento, desde las ubicaciones dentro de lo que es el desarrollo. Mira, aquí acabamos de entrar. Y también está todavía sin poner el microondas ni la nevera, por ejemplo. El quemador sí está puesto, el extractor lo pondrán luego, junto con el microondas, me imagino. El mueble donde va la televisión, el closet, mejor dicho. Aquí tenía que haber un separador. Y entre este y aquel enchufe para la cama king size. Vamos a ver el baño, porque este baño parece que lo van a cambiar. Este baño sí tiene aquí dentro lo que es para lavarse las manos y el espejo. También está colocado. La ducha. Y para hacer tus necesidades. Así que es un baño amplio y grande. Es correcto. Bueno, pues ¿tienes algún otro por enseñarme? ¿Este de cuántos metros cuadrados es? Este es de 32.5 metros cuadrados. Este es de 32, una pequeña terraza ahí mirando a la parte interna de fuera. ¿Sabes el precio de este? ¿Perdón? ¿Sabes el precio que tiene este departamento? Este departamento lo tenemos en $192,100. No llega a $200,000, en pocas palabras. $190,000. Le falta poquito, pero no llega. Sí. Y luego el otro de arriba, ¿en cuánto lo teníamos? El otro que no hemos dicho precio. Ese que está arriba está en $220,000. $220,000. Acordaros que estamos en una de las zonas más valoradas de playa. Esos son los motivos también, porque aquí el metro cuadrado está bastante más alto que en otras zonas. ¿Dónde nos vamos ahora? Vamos rápido al lobby para que puedan conocerlo, que también ahorita ya le están poniendo los que son de recepción, las sillas, el tapete, igual puedan ver cómo está el área del coworking. Si yo estuviera interesado en uno de estos departamentos, el apartado, ¿con cuánto se hace? Del apartado podemos darle lo que es $5,000. Ya después de ahí vemos que es la carta oferta que puede dar y ya tendrían su trabajar su con todo, ¿no? Sí. Las formas de pago va a ser fácilmente o con préstamo hipotecario o con recursos propios. Así es. Porque esta es entrega inmediata y eso es lo que cambia bastante. Voy a parar un poquito.
Pues estoy saliendo a lo que es el lobby. Lo que Yo es no sé si empecé a grabar ahora o no, porque a veces no me para la cámara y todo lo que hemos hablado en el ascensor lo tendré que mirar. Por Dime, supuesto. cuéntame. Entonces aquí ya estamos en el primer nivel que nos conecta lo que es directo al lobby, que es la entrada del desarrollo también, que va a contar con una recepción, parte del área de coworking también y área de lectura. Ah, porque aquí podremos lo que hacer es bajar tu ordenador, sentarte en unas sillas que habrían aquí y trabajar con tu ordenador con una línea de wifi, ¿es así? Es correcto. Y nada, pues si entra alguien, pues tú sigues a tu bola, tu rollo aquí y si me quiero dar un paseo, pues dejo mis cositas, yala, vámonos a dar el paseo. Por supuesto. Se ve elegante, la área de lobby, muy elegante, con sus cámaras también de vigilancia para que no haya ningún problema, vigilancia 24 horas. ¿Cuánto Es van a pagar correcto. aquí de mantenimiento? De mantenimiento, digamos, si es de la unidad 604, estaría dando lo que son 2,780 pesos mexicanos. ¿Cuánto pagan por metro cuadrado? ¿No lo sabes? Ese dato no lo tengo, pero se lo puedo decir sin ningún... Total, que les puedes decir exactamente cuánto le queda el mantenimiento por departamento, dependiendo de los metros cuadrados que tenga cada departamento. Es correcto. Muy bien, pues vamos a salir de aquí del desarrollo, ya lo hemos conocido deprisa y corriendo un poquito, e inesperadamente, no sé si sí que podemos salir por aquí. Vamos a bajar por aquí por las escaleras, están dando el último toque a las plantas, a todo. Y pues este se ha entregado hace muy poquito. De la misma empresa tenemos este desarrollo aquí, que es una preventa a largo plazo, por si tú no puedes invertir tan rápido los pagos o no tienes la capital, Exacto. puedes invertir aquí, que este va a ser tremendo desarrollo, que lo hemos grabado. Es el megaproyecto de eCasa. Este desarrollo cuenta con 125 unidades, departamentos de una recámara, 2 recámaras, estudios, más de 20 amenidades. Y lo mejor de todo, que creo yo, se entrega hasta el 2027, que es en noviembre. O sea, estamos hablando aproximadamente 3 años para que puedas tener tu propiedad. Y lo mejor de todo, que también somos súper flexibles a los métodos de pago. Y aquí podemos encontrar departamentos desde qué precio es más económico y cuántos metros cuadrados. De 32 metros cuadrados y está en $189,100. Precio lista, que dependiendo del esquema que quieran agarrar, podemos ajustar con un descuento. Pues ya lo sabéis, $189,000 el más barato, 32 metros cuadrados, un poquito menos que este de aquí, pero yo siempre lo tengo que decir todo, porque si no digo todo no está bien. Es una preventa a largo plazo, por lo tanto te da las facilidades de poder pagar poco a poco y este te puede generar, como es una entrega inmediata, en esos 2 o 3 años te puede entregar un dinero por la renta vacacional que puede suponer hasta el 15%, 18% del valor del departamento en esos 3 años. Es correcto. Y si quieren también saber como un estimado de cómo están las rentas, nosotros ya tenemos en entrega inmediata también lo que es Agama. Nos queda solamente una unidad en el 5º nivel, que de hecho está aquí, contamos 1, 2, 3, 4, 5, la orilla. Ese es donde nos queda todavía disponible. Está en $213,300. ¿De cuántos metros cuadrados queda con este coche? Ese está de 32 metros cuadrados. También 32. Pero lo mejor de todo es que estás en una excelente ubicación. Tienes vista parcial hacia el mar y estás pegado a lo que es al rooftop. Y el roof también tiene unas vistas muy parecidas a las que hemos visto aquí, porque total hay 10 metros de diferencia de distancia al mar. Es correcto. Las vistas son excelentes también, este desarrollo es muy bonito y está muy bien ubicado. Ya lo veis, tenemos 3 desarrollos con 3 maneras diferentes de comprar. Así que la semana que viene les vamos a hablar de otro que tenemos aquí cerca en la avenida 10, ¿te parece? Perfecto, es un buen desarrollo. Pues nada, yo me voy a despedir aquí de Guillermo con estas opciones que tenéis. Ahora le hemos dado un repasito aquí, que te queda una unidad. Aquí que es una preventa que la tenemos ya cercana a que tenga un buen descuento, a que puedan llamarnos y darles toda la información que necesitan. Y de Duna, pues de Duna, impresionante. A mí siempre me gustó este desarrollo. Fueron varios seguidores que miraron de comprar aquí. Les encanta el lugar y muy agradecido que nos llamaréis. Pues Guillermo, muchas gracias por todo. Paco, de verdad, es un gusto verte otra vez. La semana que viene quedamos, ¿eh? Hecho. Venga. Pues 18 de febrero. Aquí estamos pasando la quinta por la 38, avenida 38. Vamos a ver si el Chevrolet y yo nos acercamos aquí a playa de la 38 precisamente.
No hay nada mejor que empezar el vídeo del día de hoy bajando por la 38, enseñando cómo está, con estos árboles tan bonitos que tierran y nos da sombra. La cueva del Chango aquí a la derecha. Excelente restaurante. Y bueno, pues parece que ha recuperado algo de playa, la 38, vamos a comprobarlo, a ver si es así, si ha ganado un poquito de playa. Yo me voy a ir andando para la derecha. El chavalote no sé si se va a quedar en el coche o va a grabar desde la playa. ¿Cómo lo vas a hacer? Buenos días, chaval. Buenos días, bueno, tardes ya, porque es 1:40. Iré a la playa, ahí lo volaré. Pues aquí terminamos de bajar la 38, vamos a aparcar cerca del mar. Le mando saluditos a Raúl Aguilera, que parece que se alegra mucho que esté recuperando la playa, aunque creo que Perica nos ha perdido un poquito. Ya veremos a ver cómo va esto. Ahora lo vamos a comprobar con el vuelo de dron y así cambiamos un poquito, aunque sean 200-300 metros de nuestro baño habitual en Mamitas. Pues puedo aparcar precisamente, mira, por cualquier lado de estos a la derecha puedo dejar el carro y lo voy a dejar aquí en la sombra. Bueno, ahí va el chavalote. Lo que os quería enseñar es que han limpiado la arena de esta zona de aquí. La de ahí todavía no la han limpiado, todavía les queda por limpiar esa arena de ahí. Eso es importante porque con esta limpieza podemos ganar un poquito de arena para allá. La carretera sigue cortada aquí y creo que va a seguir bastante tiempo porque se originó una caída de la carretera, un agujero. Eso lo produce la zona de acá, que tenemos cenotes en la zona, bueno, el suelo calcáreo. Y por ahí baja un río subterráneo y se puede formar un cenote, que es lo que se ha formado a la izquierda. Justo a la izquierda hay un cenote grandísimo que se formó. Estaban haciendo un desarrollo y tuvieron que parar, el estudio de suelo no lo hicieron bien y tuvieron que parar el desarrollo porque se les formó un agujero tremendo. Y ahora mismo aquí en la carretera ocurrió lo mismo. Entonces no sé cuánto tiempo van a tardar en poderlo arreglar, no tengo idea. Pero bueno, lo importante es que aquí el acceso a la 38 lo tenemos muy bien. Vamos a ver cómo va la playa. Me he quitado las zapatillas, bueno, estas de aquí, ¿no? En España le decimos playeras, aquí le dicen playeras a las camisetas, ¿no? Tenemos aquí 1 y 2 palapas gratuitas, en este caso las podéis usar en caso de que estén libres. Tema de basuras. Y sí, tenemos un pequeño mejoría, pequeñita, no mucha, de arena. Vamos a ver si puedo acceder tranquilamente a la derecha. Yo dejaré aquí el chavalote que lo tenemos aquí delante. El mar se ve limpio por aquí, por esta zona. Bueno, chaval, yo te dejo aquí con tu vuelo. Te puedes bañar por aquí, ¿no? No, me voy a ir ahí al lado. Prefiero... Es que aquí no se ve tan bonito. Es verdad, tienes razón, pero ahí hay piedras, chaval. Pero por ahí... Sí, lo veo, que está muy bonito, pero el otro día estuve aquí y lo pasé muy mal. Bueno, yo experimentaría. Te dejo con la duda. Bueno, voy a hacer una foto para que enseñar que por lo menos aquí ya no está dando, por lo menos no está dando el agua a la cabaña esta o al bungalow, o como le queramos llamar. Quizá me bañe ahí, como dice el chaval, pero yo estoy viendo que va a haber piedra, pero bueno, vamos a ver. Quizás me gane mis créditos, ¿no? Si es que la acierto. Y bueno, si no, me voy a ganar unos regañazos, pero ahí en fuera todo bien. Pues nada, os dejo con ese vuelo. Yo voy a hacer unas fotos y seguimos aquí grabando. De momento no tengo ningún reportaje, ya hablaremos de eso. En cualquier momento del vídeo los ponemos. Es que no sabía si grababa o no grababa. Y ahora mismo ya va a sacar el dron. Pero no te pongas aquí. Ahí vemos que hay como un agua marroncita y eso es del agua de los cenotes que terminan en el mar y a veces salen con puerta, arrastran agua, arrastran arena. Y yo voy a dejar mis cositas por aquí al lado. Al final no levantó el dron, hay airecito, a ver si ahora sí, me estaba diciendo que me quitara.
Aquí hay pequeñas hojitas de sargazo que llegó, no mucha cosa. Me estoy tardando porque se está volviendo un poco loco el dron y dice se requiere calibrar la brújula, pero luego me pone despegue permitido y luego otra vez consecutivamente y prefiero apagarlo y volver a encender y ya está. ¿Y ya está todo en marcha? No, ¿Todavía no? Bueno, pues ahí va a salir el vuelo. Aquí están haciendo la limpieza en este departamento. Bueno, chaval, te dejo con tu vuelo, voy a dejar mis cositas por aquí. Te voy a contar. ¿Qué me vas a contar? ¿A cámara o sin cámara? Sin cámara. Bueno, vamos a quitar la cámara un momentito. Ah, bueno, fijaros cómo están tapando a este chico aquí. Se están poniendo forma de mujer, de sirena. Qué bueno. Chaval, pues no le falta mucho por recuperar de playa aquí a la 38, muchísimo. Voy a ver si no hay piedra, a ver si tengo suerte. Yo creo que lo voy a pasar un poco mal, pero bueno. Voy a ir andando poco a poco. Con que me cubra el agua, con que me cubra hasta aquí, yo me baño a gusto. No sé dónde esté, no necesito muchos metros. El problema es llegar hasta ahí. A ver, por aquí de momento tengo arena. De momento. Con que llegue a esa parte ya me basta. De momento tengo arena, sigo teniendo arena. Es una zona delicadita. De momento tengo arena, que bueno. Pues se mantiene. Va a tener razón el chaval. Aquí ya empiezo a tener bajadas. Estoy andando con cuidado, De momento mantiene la arena este trocito. Bueno, el chavalote lo tenemos ahí al borde del agua, de la orilla. Y yo voy a hacer una foto desde aquí dentro. Las playas no están muy bien el día de hoy de color. Me refiero que Mamitas creo que está un poquito oscurita. Aquí más o menos se mantiene bien. Pero no está con su mejor color. Pero lo mejor para mí es este baño. Este baño para mí es terapéutico, sí o sí. Lo necesito a diario. Y me imagino que muchos que seguís el canal igual que yo. Creo que no soy el único. Allí están haciendo limpieza de playa, justo allí delante. Yo voy a quitarme la capa, voy a meter la cabeza bajo el agua. Me decía Adriana, ahora ya estoy mejor. Ahí en Pelícanos casi no hay arena y es verdad, hay poquita arena. La playa de al lado de Pelícanos, al ladito donde está cerca del recodo este, le han puesto un nuevo nombre. Antes le llamábamos toda la gente Element porque hay un desarrollo que se llama así, Element. Ahora mismo le han puesto el nombre de golondrinas. Le están poniendo a las playas, parece que el nombre de diferentes aves. Pues la siguiente es Playa Cisne, que la hemos grabado estos 3 días. ¿Dónde está Playa Cisne? Pues justo pasas el recodo y por detrás, si tienes que entrar por Coco Beach. El RIP Coco Beach, ese se llama. Es un hotelito que hay aquí en la parte izquierda y por ahí entras a acceder a esa playa, que está fantástica en esta fecha, muy bien está la playa. Bueno, pues el chaval tenía razón, yo estoy aquí a gusto, estoy solito y desde aquí os cuento pues cositas y les mando saludos a todos los que estáis en ese frío tan tremendo que tenéis en Estados Unidos y Canadá, 20 y tantos grados bajo cero en muchas ciudades, en muchos lugares, tremendo frío. Y sin embargo por el sur, por Argentina, por Brasil y por esos sitios de ahí, algunos sitios de Chile, que están pasando tremenda calentura, tremendo temperaturas que son bastante altas. Ahora acabo de pisar una piedra por aquí. Ahí están echando los montones de sargazo y luego me imagino que se lo llevarán. Bueno, sargazo o algas, porque sargazo no hay. Serían las algas esas rojas que se mezclan con el poquito sargazo que llega. En la limpieza de las playas sí lo hacen. Voy a hacer unas fotos desde aquí y sigo grabando. Os quería comentar alguna cosita referente a Facebook. Imaginaros, bueno, yo lo de YouTube ya lo tengo asumido. Te restringen por lo que les dé la gana, da igual.
El YouTube es así, pero lo de Facebook también tiene algo que no se entiende a veces. En mi canal, ya lo sabéis, es un canal que subo fotos, subo vídeos del día a día, que hago aquí en las playas también. Tengo dos grupos que los trabajo a diario, como es uno, el de Paco Riviera Maya, es un grupo de Facebook. Estaba subiendo muy bien de gente, la verdad. Cada semana, cada 2 semanas tenemos 1000 seguidores más. Ya estábamos en 30 y algo mil, 32.000 o algo así, ahora no me acuerdo bien. Y desde que vine del viaje a Egipto, noté que se había parado, ya no había más seguidores, muy raro que hubieran 30, 40 más. Yo sigo subiendo las fotos la estaban viendo una media de entre 20.000, 30.000 a 200, 300.000 visitas esas fotos, porque las publicaban otros grupos importantes, les gustaba publicarlas y crecía más fácil el canal, ¿no? O bueno, el grupo de Facebook. Y yo, al notar todo eso, que no te ponen ningún problema a ti, ni aviso, ni nada. Bueno, el caso es que me meto en mi nombre, en lo que es, a ver, qué problema hay en lo que es mi persona ahí. Es que no sé ahora decirlo, en mi perfil, eso es lo que quería decir. Entonces me sale que tengo 2 problemitas, uno de una foto de imágenes graciosas, entre comillas, podían censurarte un poquito, con la persona vestida, que se le ve la forma de las partes de sus partes íntimas con un reloj diciendo la hora. Lo puedo entender, quizá ese. Y eso hace ya meses, pero a lo mejor ahora 6, 8 meses o más. El chavalote está bien. Se está preguntando el chavalote si está bien aquí. Estoy bien, estoy a gusto. No tengo problemas de piedras. El otro día lo pasé muy mal aquí cuando me bañé. Me tuve que ir para aquella parte. Y la otra foto que tengo que me han puesto como algo falso es del grupo de imágenes graciosas, que es de humor. Y es una foto que tomé de un caballo, pues un caballo hecho con pan, en pan de este de comer. Es un caballo gigante, se ve un caballo de cerca de 2 metros y algo, gigante, tamaño normal y bastante grande. Y esa foto la acompaño con las siguientes palabras. Ahora al ratito toca café con pan. Eso puse. Y me penalizan el canal por eso. Porque dicen que es algo falso. Yo de verdad, que penalizar un canal por una imagen que tomas para humor, como el sentido del humor, y que te vas a tomar un café con pan, que lo estás diciendo con ironía, sin ofender a nadie, que es una simple ironía porque es muy bonita, la verdad, esa foto, pues me bloquean el que la gente pueda seguir ese, pues ya no reciben avisos de que subo imágenes, de que subo información. Lo poquito que lo están viendo es porque buscan el grupo, les gusta agarrar esa información que subo a diario, lo buscan y lo publican en sus otros perfiles o en otros grupos, ¿no? Y por eso están viéndose 3.000, 4.000 visitas por los demás perfiles, no por el mío. Es horrible que ocurra estas cosas y que te lo mantengan tanto tiempo, en el cual ellos, no sé el motivo por el cual restringen, no sé si alguien se queja de alguna cosa, pero ponerle falsedad a eso en un grupo que es de humor con ironía, ahí ya no hay nada sexual, no hay nada ofensivo, no hay nada, ninguna imagen que tienda a engañar a nadie, porque pues ¿quién se va a comer un caballo hecho en pan de 2,5 metros? Eso es ironía en el sentido pues de lo que pasa a día de hoy, ¿no? Que pues queremos hacer ver de que el pan de la tarde pues es un acompañamiento bueno al café. Pues por eso tengo penalizado ese grupo y ya llega un momento que revientas porque a quién te quejas, cómo te quejas y cómo haces que te quiten ese problema, porque sí que te influye. A mí me influye que se vean más los vídeos, menos, de que el canal crezca o no crezca. Y bueno, y lo de YouTube ya no encuentro solución, la verdad. No sé qué solución darle. Aunque luego sea verdad, el día de mañana, por lo que te han restringido, que lo que tú contabas o tú dices es verdad, ellos no quitan la penalización, ellos lo mantienen. Ya ponen ese canal restringido como cuando hace Estados Unidos. Fíjate tú la tontería que me va a pasar a mí ahora. Me voy a Cuba porque quiero conocer Cuba, pero si tú entras en Cuba, estás entrando en un país que para ellos es terrorista, para ellos. Y entonces tú al tener sellado en tu pasaporte que has ido a Cuba, no te dejan entrar en Estados Unidos durante pues 2 o 3 años, a lo mejor.
es cosas inexplicables. Yo me di cuenta de ese detalle después, yo no lo sabía, ya me lo contaron algunos. Y a lo mejor más de uno dirá, Paco, estás exagerando. Pues yo qué sé, eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que ocurre. Que luego te ocurra al 100% así, pues no lo sé. Yo he visto imágenes por ahí que son bastante más, digamos, problemáticas, conflictivas, y no hay ningún problema. Otra cosa que me estaba comunicando un seguidor, dice, Paco, tú no bebes alcohol, tú no vas por la calle grabándote bebiendo alcohol. Eso YouTube lo penaliza. Y hay otros youtubers que van bebiendo cerveza, lo que sea, mientras graban, y no les penaliza. Digo, yo en eso tampoco me voy a meter porque también lo veo exagerado, pero si ocurren así esas normas, no lo hacen. También me estaban diciendo, tú siempre vas hablando por la quinta diciendo me van a penalizar si sigo grabando por la música y tal. Es correcto lo que digo, porque me ha ocurrido no una vez, más de 100 veces. Y no es por mucho tiempo la grabación, a lo mejor por 8 segundos que capte el sonido de la cámara de una canción conocida, por esos 8 segundos ya te penaliza y te quita los anuncios y se los pone, el valor de esos anuncios se lo lleva esa música de 8 segundos. Es correcto porque los músicos necesitan que se les pague por su trabajo, pero yo lo tengo que decir. Entonces lo digo simplemente para que tengan en cuenta que si paro la cámara en ese momento y no sigo grabando como si fuera un directo, es porque, pues para evitar ese problema, ¿no? Y algunos se creen que es mentira, pero no es mentira. 8 segundos ya te penalizan el vídeo, ya te quitan a ti los anuncios, todo el trabajo que has hecho durante el día. Y no es que ganes tanto, porque yo tampoco tengo tantas visitas, pero a lo mejor son 100 pesos, 200 pesos que te podría producir ese vídeo, o se lo lleva la música. Y son cosas que las cuento porque, pues no es por llorar, es que hay cosas que yo que sé cómo solucionarlas. Esa de la música yo no sé la solución, la verdad, no tengo idea. Lo único es evitarlo cuando se puede. Ayer subí, ya vas a terminar, yo ahora voy a salir, el chavalote ya está terminando el vuelo, se va a salir fuera quizá para aterrizarlo. Yo espero que esta conversación os haya servido de algo. Me da pena porque pues estaba contento, digo, mira, por lo menos el grupo de Facebook estamos creciendo en condiciones, cuando no te restringe, pues ves que haces bien tu trabajo, haces bien el día a día, la gente está interesada en lo que haces, pero cuando crees que funciona, de golpe y porrazo te encuentras con un problema que no lo entiendes. Primero, ni se te ocurre mirar a lo restringido. ¿Por qué motivo? Pues porque no recibes ni aviso de que tienes ese problema. Es que no lo recibí. Ahora porque me metí esta mañana, digo, ya voy a investigar a ver qué pasa. Otro problema que tuve con Facebook era que yo antes metía algún anuncio en Facebook y le pones cuántos días y dónde publicar ese anuncio. Yo ponía a lo mejor aquí en las principales ciudades de México, ponía en las principales ciudades de Estados Unidos, algunas ciudades de América Latina, algunas de Europa, y les decía tantos días, 6 días, ¿cuánto vale? Tanto, ¿no? Tanto por día, vale. No sé por qué YouTube se pasó de día, o ellos piensan que yo lo puse mal, y me estaban cobrando como 3 veces más de lo que yo tenía que pagar, y yo me negué, yo les dije que no estaba bien hecho, yo no había pagado para eso. Pues automáticamente ahí te hacen una deuda ellos, tú pasas por deudor como si tuvieras una multa, y también te ponen problemas a la hora de tu Facebook, ponerlo en pocas palabras, compartir con alguien para que te sigan más. Eso también ocurre a veces, y luego más de uno podrá decir, pues algo harías mal, Paco, porque eso de Facebook lo tienen muy bien trabajado para que eso no ocurra, tienen unos algoritmos para que no ocurra. Pues yo lo miré y no veía nada, lo reclamé y tampoco quería tener... Bueno, ellos siempre tienen la razón, digan lo que digan, siempre tienen la razón. Muchas veces no merece la pena discutir, y eso también pasa con YouTube, porque desde que tú mandas la reclamación hasta que ellos responden, muchas veces pasan 30 días y 45 días. Y en ese tiempo ya te van a quitar el problema. Así que, aunque te den la razón que has ganado, nada. Sí que has ganado que, pues, que esa reclamación bueno, ese problema que te ponía, pues no eres imputado, en pocas palabras, ¿no? Es que te sientes mal, de verdad que te sientes mal con estas cosas. Yo voy a salir ya, espero que este ratito aquí en el baño os haya gustado. Lo más seguro que el día de hoy no vaya a ser un vídeo largo, tenía que haber grabado un desarrollo, al final no se dio, a veces por circunstancias de un tema o de otro, no se dio el día de hoy. Estamos grabando quizás menos tiempo de lo normal.
si hay algo importante que grabar luego por la tarde, pues lo grabamos, si no, el paseo clásico por la Quinta Avenida, y en cualquier momento pongo, si hay algún cualquier reportaje, os lo pongo durante ese momento. Yo ahora os voy a poner el vuelo de dron del chavalote, ahora cuando le pregunte cómo le ha ido y cómo ha visto todo. Y voy a hacer otra foto desde aquí, justo de la salida de la playa. Qué pena, estaba haciendo la foto y pasaba este pelícano, que a veces se ponen encima de las palmeras, pero se ponen encima de las palmeras de por ahí atrás, de esas de allí. Y ahí se quedan pasando el rato hasta que les da por bajar a pescar o irse a otro lugar. Bueno, pues estoy saliendo justo por la entrada de la playa, estaba bañándome ahí al ladito, y por aquí siento que también hay arena, que bueno, que se puede bañar la gente. El otro día no se podía uno meter más ha venido algo de arena y eso ha tapado las piedras. Eso está muy bien, porque ahora los que vienen aquí a la 38 por lo menos se pueden bañar. Pero estos días pasados era un problema, y bastante problema, la verdad. Porque después que te das un paseo a la 40, actualmente no podéis bajar a la playa por la 40 porque está cerrada la calle, acordaros de eso. O bajáis por Pelícanos, o bajáis por aquí por la 38, o bajáis por Mamitas, que es la siguiente. Bueno, voy a agarrar mis cosas y me voy a ir para el carro. Detenemos este video para darles las gracias a todos nuestros increíbles suscriptores de Paco en Riviera Maya. Gracias por compartir nuestros videos y por todo su apoyo. Les recordamos que pueden participar en la divertida sección de Paqui Reportajes, donde nos pueden enviar sus videos en formato horizontal, mostrándonos desde qué parte del mundo nos ven. Nos encanta saber de ustedes y lo que quieran compartir con nosotros. Sin más por ahora, continuamos con el video. Martes 18 de febrero, grabándote esta vez desde Isla Mujeres. Estamos en Playa Centro, Paco. Ya estuvimos en Playa Norte hace un ratito. Y pues un montón de gente por este lado. Más temprano estaba nubladito y hace más o menos una hora salió el sol a todo lo que da. Y pues quiero enseñarte que aquí parece un día festivo porque pues no sé, no son vacaciones ni nada, pero pues la gente se viene a disfrutar de esta playita. Playa Centro. Andamos en un tour y ya nos llevaron a hacer snorkel, ahí por ahí en medio que están unas esculturas, y después a la parte de Playa Norte, para allá de aquel lado. Ahorita estamos aquí en Playa Centro, pasando pues un ratito. Y pues enseguida sigue la comidita. Colores del mar, característicos de aquí de Isla Mujeres. Un saludito para todos en el canal y pues a seguir disfrutando de este día y de este destino tan hermoso que es toda la Riviera Maya. Saludos, Paco, saludos, Alex, Adriana, un abrazo para los tres. Bye. Pausa este video. ¿Te gustaría ganar más dinero que en cualquier banco? La Riviera Maya es el destino más rentable para invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque las rentas vacacionales generan ingresos desde el día 1. Con nuestras entregas inmediatas y preventas exclusivas, puedes elegir la opción perfecta para maximizar tu inversión. En promedio, un departamento en la playa genera hasta 5 veces más ingresos que un plazo fijo en cualquier banco. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Contáctanos ahora y te mostramos las mejores opciones para tu inversión. Llama a Paco al número en pantalla. Voy a aclarar una cosa antes de irme, para que los que estáis viendo estas imágenes de las fotos entendáis de que estas cabañas que veis al borde del mar, pues cuando las construyeron no estaban al borde del mar. El mar estaba como 50-60 metros más para allá. Tú échale aquí de arena como 50 metros para adelante. Entonces aquí había un arenal bastante grande, ellos ponían sus barreras, esta barrera que tenían puesta entre casa y casa, esa barrera la tenían puesta pues más o menos aquí había la barrera, más o menos esta distancia.
como privado, ¿no? Del hotel. Y de aquí para adelante, ponle que de 20 a 30 metros aproximadamente o más de arena. Es una playa que ya tenía siempre un buen arenal, igual como Mamita, tenía muy buen arenal y todo poco a poco se fue perdiendo. Y año a año va faltando más arena. Y luego a esta parte que estamos viendo ahora sin arena, a lo mejor llegan dentro de 2 meses o menos y tenemos un arenal tremendo. Y a lo mejor lo ha perdido Mamitas o lo ha perdido allí al final. Vete a saber dónde. O del interior del mar viene para la orilla. Pues así es esto de la naturaleza. De todas formas, alguna solución tiene que buscar el ayuntamiento para que los arenales aquí en Playa del Carmen no se pierdan, porque pues es una ciudad importante, ¿no? Y una muy importante del país ya. Y uno de sus beneficios es esto, poder venir a la playa andando y disfrutando del mar. Y otra cosa, pues que tengan cuidado con la salida de las aguas a los cenotes que terminan en el mar, porque yo considero que ese color tan marrón pues debe ser que esos cenotes deben de recibir aguas que no son adecuadas, ¿no? Bueno, pues ahora sí, me estoy secando con la brisa. Hay una brisa que está muy buena, una brisa que pasa a gusto de que te dé el sol con esa brisa después de que has salido del mar y sientes el gusto de estar aquí. Mira, os voy a grabar, ahora que me estoy secando, voy a grabar el suelo donde está la arena, donde hay sargazo y hay alga roja, para que veáis la cantidad de sargazo, que es mínima. Aquí se puede ver, por ejemplo, todo este trozo. Eso de ahí es sargazo y todo esto de aquí es el alga roja. Todo esto es alga roja, una plantita de sargazo. Aquí hay más sargazo y menos alga roja. En pocas palabras, sargazo no llega a mucha cantidad, pero el alga roja es la que ha hecho que las playas también tengan un color un poquito más oscuro, depende del día. Y fijaros que aquí debajo de la arena se queda escondido, cuando recupera arena se queda escondido. Tanto el alga roja como el sargazo se quedan debajo de la arena. Esto es una protección buena para las playas porque hace que pierda menos arena, pero al mismo tiempo se va pudriendo poco a poco y luego cuando pierdes arena se convierte en la parte roja que tenemos dentro del agua. Aquí se puede comprobar cómo queda ya una vez que va subiendo otra vez la arena, lo va tapando lo que queda por ahí. Menos mal que están retirando a diario ese sargazo para que luego no produzca pues el color feo del agua, ¿no? Pero bueno, son explicaciones que os doy, pero más de uno de vosotros tenéis vuestra propia explicación. Si coincide con la mía, pues qué bueno que sea así. Bueno, pues voy a intentar un día de estos avisaros con más tiempo. Cuando hagamos un en vivo voy a hablar con el chavalote a ver de dónde lo hacemos. Y por lo menos con unas horas de antelación poderlo avisar para que avise a más seguidores y podamos estar más personas conviviendo en el en vivo. Yo ahora me voy a retirar ya de aquí de la 38. Voy a hacer una foto desde esta parte hacia el mar y así enseñamos a los demás cómo está, porque hay muchos que no ven los vídeos, les gusta verlo en fotos. Esos son los del grupo de Facebook. Así que desde aquí una fotografía les da una idea. Pues de esta posición acabo de hacer un par de ellas. Cuando hago fotos la aleja un poquito más que el vídeo. Y qué bueno tener el coche tan cerca, casi no ando nada. Una vez que terminamos esta arena de la playa lo tengo aquí al ladito. Esa es otra ventaja, entre semanas sobre todo. Fin de semana, bueno, cuando se recupere esta playa, cuando se recupere la arena, casi imposible de aparcar el coche por aquí cerca. Y esto es una pena que no podamos girar por ahí, voy a tener que subir por otra parte. Pero hay que reconocer una cosa, eso ha pasado en las carreteras. Y qué bueno que haya pasado solamente en la carretera, porque si llega a pasar en un edificio de estos, imagínate. Se supone que todos tienen hecho su estudio de suelo, pero... Pues nada, aquí tenemos al chavalote, le vamos a preguntar cómo le ha ido. Tengo que lavar el coche, es que me agarra mucho polvo. Cuando caen 4 gotas de lluvia, pues se pone así. Se ve cómo te ha ido ese vuelo.
La música ya está lista. ¿Qué? Sí, ya terminé el vuelo. ¿Y cómo te fue? Bien, ahí volé por... Fíjate que creo que es la mejor playa ahora mismo, son las playas de aquí al lado. Playa Pelícanos, Ah, sí. está bastante bien ahí, unos trocitos buenos. Y por la zona de la playa de Coco Beach o Playa Cisne. Ah, la otra que grabamos el otro día, la que estaba detrás. Y siento que son las mejores. Ok, mamita, está un poquito sucia el agua, ¿no? O el día de hoy. Está así, igual, así más o menos. Bueno, turbulento. Os pongo el vuelo de dron del chavalote y ahí lo comprobáis. Hasta dentro un ratito. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Estamos subiendo, aquí tenemos la esquina de la Vagabunda y por allá arriba no podemos subir porque es dirección prohibida, aquí en la 38. Por donde hemos bajado es dirección prohibida, tenemos que girar por aquí. Pero aquí también va a estar cerrada la calle, más adelante tendremos que girar a la izquierda. Aquí tenéis Miranda, es este desarrollo de aquí, y Marila o algo así, me parece que se llama este otro, que son hermanos, se podría decir, Marila. Son hermanos porque es el mismo constructor, la han puesto casi en la misma zona, tiene un valor agregado por la plusvalía de estar cerca del mar. Es muy alto, la verdad, en comparación cuando compráis más atrás. Y yo voy a girar por esta calle. Y aquí tenemos, esta es la 40, la entrada a la playa está cerrada a mi espalda por el problema que tenemos ahí. No sé si has pasado con el dron para enseñarlo. Solo le tomé fotos, se me olvidó grabar, pero bueno. ¿Pero le tomé fotos? Y aquí tenemos Coco Beach 2, Coco Beach 1, Coco Beach 3 y Coco Beach 4, muy cerca de la playa de la 38. Aquí Luis Castillo, te lo enseño cómo va. Esperemos que ya le pongan más ganas y te lo entreguen en este año, porque este desarrollo se va a entregar este año. Y ahora pues vamos a pasar al lado de un restaurante que hacen buen pescado, pescado fresco, lo hacen ahí. A eso sí, tenéis que pagar al contado, no aceptan tarjeta, lo digo siempre porque para que no ocurra ese problema. Esta es la quinta, por esta zona más tranquila la Quinta Avenida, y más a esta hora. Y el restaurante El Pirata, aquí lo tenemos a la derecha. He comido un par de veces y gracias a algún seguidor que nos invitó a comer ahí. Me acuerdo de uno que era de Santo Domingo, El Pirata. Me gustó el pescado frito que comí ese día. Y ahora nos vamos ya directamente para casa. Vamos a comer, que Adriana nos tiene preparada la comida. Hoy se nos puso de cocinera. Vamos a descubrir qué comida nos preparó. Una sorpresa, yo no lo sé. Pero ahí se ha pegado la mañana cocinando. Pues hasta dentro de un rato. Hoy hay Champions, pero mañana es el partido que quiero ver, que es el Madrid-Manchester City, a ver qué pasa. Hoy tenemos Champions, creo que está el Benfica con el Mónaco, que a lo mejor uno de esos se va a enfrentar al Barça, uno de los dos que gane. Y me gusta seguir el fútbol, ya lo sabéis. Al chavalote creo que también, ¿a que sí? Obvio. Pues estamos subiendo por la 38, esta es la 38 de nuevo. Hasta dentro un rato. Se llaman tingas de pollo. ¿Estos son tingas de pollo? Tostada de tinga de pollo. Tostadas de tinga de pollo. Esto es lo que nos ha preparado con una salsita Adriana. Esto es lo que os quería enseñar. Aquí ya acabamos de llegar a casa y vamos a poner el fútbol en breve. Oye, pues se ven deliciosas, ¿eh? Deliciosas no, lo que sigue. Qué bueno. Me está diciendo Adriana que esto, cuando estuvimos en casa de Fernando, nos las puso de res y estas son de pollo. Es la diferencia que hay. Las comimos allí. Pues se ven deliciosas estas también. Bueno, pues ya una vez grabado Duna, Agama, que queda un departamento, y la gran preventa, que es el otro Somni, creo que lo pronuncio bien, no estoy seguro. Es excelente preventa, que la tenemos grabada.
Si queréis ver mejor la información del Somni, es una preventa, yo diría que de lo mejorcito que tenemos por esta zona. Y estamos a poquitos metros del mar, al ladito de la Quinta Avenida, y una de las zonas de Playa del Carmen que yo disfruto más, la verdad, a diario. Ahora estamos dando el paseo de la tarde, como estáis viendo, después de haber puesto también la playa de la 38 y el vuelo de dron del Chavalote. Y espero que esta novedad de grabar primero el desarrollo junto con la Quinta Avenida y después la playa, pues os haya gustado un poquito. Ayer estuvimos con Ale Castañón en la bodeguita en medio, con las clases de salsa que da ya los lunes a partir de las 8 de la tarde. Os dejé el número de teléfono y el contacto para si os queréis agregar a sus redes sociales, y si estáis por aquí, contactarla. Y este hombre que está chillando ahí. Y bueno, pues siempre es interesante conocer también otras personas con las que convivimos aquí, que nos parecen estupendas, ¿no? Como sale, súper simpática, como dice Pepi Morales en su comentario el día de hoy en el vídeo. La verdad que sí, excelente persona. Ya grabábamos mucho con ella cuando pasábamos por la Quinta antes, que trabajaba allí en el Carens, pero ya llevaba un tiempo que no la encontraba, no sabía dónde estaba, hasta que ayer pudimos hablar y ya me quise acercar. A Adriana le gusta eso de aprender a bailar salsa, yo también debería de aprender, que yo soy muy torpe con los pies, la verdad. Y la salsa, hasta que se te hace natural, tardas meses, ¿eh? Bueno, hay personas que, como todo, hay personas que tardan poquito, porque parece que llevan la música en el cuerpo, y otras personas como yo que tardamos demasiado. Bueno, pues hablando, he llegado aquí, a la Quinta Alegría. Espectacular, como siempre. Por si queréis comprar la entrada de Cocobongo, le han puesto esto aquí. El Cocobongo lo tenéis aquí en la calle 12, un poquito más adelante, a la derecha, donde cuando paséis la calle Corazón, a la derecha, es la calle 12. Ahí está, esquina con la avenida 10. Y yo creo que ya voy a ir aquí un poquito más adelante y me voy a dar la vuelta hacia el gimnasio, porque me quedé a grabar con Guillermo, es que hacía tiempo que le quería ver. Y ese tiempo que era la grabación no lo empleé a pasear, y ahora me estoy quitando un poquito de tiempo de gimnasio. Estaba viendo el fútbol en casa, un partido bastante emocionante, no sé cómo habrán terminado al final, pero iban el Benfica con el Mónaco. El Mónaco tenía que ganar en casa del Benfica por lo menos por un gol para hacer la prórroga, y así iba el resultado, iba ganando el Mónaco por 1-2. Eso suponía que podría haber prórroga en caso de terminar así. Faltaban pocos minutos, yo creo que faltaban 10 minutos cuando me fui. Así que no sé cómo habrá quedado el partido. Y también me interesaba ese partido porque a lo mejor uno de esos dos equipos, el que pase, le toca al Barcelona. No, es que le paré a este chico porque me gusta mucho el queso que venden, son de los menonitas, los hacen ellos. Y le he comprado dos quesos, uno tipo oaxaqueño y otro, ¿cómo dice el otro? Bueno, tipo manchego, pero los hacen ellos. Y la verdad que los hacen excelentes. Amigo, no porque yo tequila. Bueno, pues por ahí se va el chico. Le compró otra señora cuando me iba. Y unas galletas muy ricas, unas galletas que hacen muy ricas también. Siempre que los veo, a veces allí en Tulum los veo que están en un semáforo. Pues ya que tenía aquí la cartera y tenía la mochila, porque no, a veces me pongo a pasear sin la mochila, porque luego la recojo si estoy cerca del gimnasio. Pero ahora decidí llevarla. Y bueno, estoy contento porque luego a mí me gusta mucho el queso, ¿eh? Me gustan muchos tipos de queso y me gusta saborearlos.
El jamón de España también, el jamón serrano, me encanta. Quizás me acerque otra vez por la Mega y busque a ver si todavía están de oferta. Tenían una oferta bastante buena. Hay que aprovechar cuando salen en oferta. Mañana juega, como dije, creo anteriormente, el Madrid y el Manchester City, a ver qué pasa en ese partido, porque la verdad que no me gustó nada cómo jugó el Manchester City en el partido anterior. Pero creo que ya dio la tecla Guardiola con el jugador este español que estaba en el Barcelona B, Nico. Estaba en el Oporto, creo. Se lo llevó en el mercado de invierno, es muy pronto todavía para él, pero bueno, le puede dar estabilidad en la parte más delicada para él, para Guardiola, que es el centrocampo. Ya veremos qué pasa. Y el Madrid, que jugó un buen partido, pero no todos los partidos son iguales, es lo que pasa muchas veces. Mira cómo sufrió el Barcelona con el Rayo Vallecano ayer. Horrible. Pero bueno. Y nada, muchas gracias a todos los que me saludáis, que me veis por ahí. Es un gusto y un placer poderos saludar también. Y ya estamos llegando otra vez a la zona del gimnasio. Ahí está uno de ellos. Luego se juntan un poquito más tarde. Y el otro local que también se juntan mucho, que triunfa en estas fechas cuando vienen de allí, sobre todo personas de Canadá, es aquí el Caimán, el que tenemos aquí a la vuelta, a la derecha. La misma calle del gimnasio está ese local que se llama el Caimán. Ayer estaba a rebosar de gente, hasta en la calle, no se podía pasar casi con el vehículo, con el coche. Y hoy no sé cómo estará, no me he fijado, hoy está vacío casi. A veces no se entiende, ¿eh? Mira, hoy no están con la música en directo, no sé si ya lo saben, pero bueno. Yo me voy a ir para arriba, voy a empezar mi tarde de gimnasio y espero disfrutarlo. Adriana se está haciendo 2 horas, ahora está la primera, que ya lleva desde las 5 ahí. Y luego la de 6 a 7. Que se dice fácil 2 horas, pero lo que ella hace es bastante fuerte. Bueno. Está allá al fondo, en el espejito, qué bueno. Pues acabamos de pasar la quinta, ya nos vamos camino de casa, acabamos de terminar el gimnasio a las 7 y 5 de la tarde. El chavalote después del partido se vino a entrenar ahí al gimnasio, qué bueno por él. Pues ya despidiendo el vídeo del día de hoy, espero que os haya gustado y como veis a punto de anochecer ya. Bueno, pues hasta mañana. Pues terminando el día comprando en el Chedraui, como hacemos casi cada día. Oferta del día de hoy en la fruta. Fruta y verduras. El tomate muy baratito, el aguacate no está mal, cosas así. Hoy sí que hay buena cantidad de panes. Ya agarré el mío. Me voy para la zona de la fruta. Estas son las milanesas de pollo que a mí me gustan, esta casa de la crío. Hoy sí que hay. El otro día no había. Pues unas mantanitas aquí para casita, me gustan mucho las manzanas. Un día de estos espero haceros un pastel de manzana, a lo mejor lo grabo. Y agua para, bueno, la flor de Jamaica, para hacer el agua de Jamaica. Están 17. Está muy bien, buen precio. 17,60 los 100 gramos, me imagino. Bueno, pues a caja. Pues nada, ya mañana será otro día. Ahora sí, ahora ya nos despedimos. Ya de noche se podría decir.